Gloria a Dios para el próximo que podamos ir con el favor del Señor, si el Señor nos lo permite, todos, ¿verdad? Amén. Así que yo te voy a invitar, vamos a Amós capítulo 3, verso 3. Es un verso corto, pero a través de él queremos hablar con referente a esto. Dice la palabra del Señor: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que hable a nuestra vida. Amado Padre, hemos, Señor, clamado, hemos pedido, ahora venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, disponiendo nuestro corazón. De ya, Padre, pedimos que nos des esa palabra, ese pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Que nos vayamos bendecidos. Declaramos libertad en este lugar, en los aires, sobre cada mente, cada corazón, y que tu palabra, Señor, nos bendiga poderosamente. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gracias, hermana Teo, por el té. Gloria a Dios. Aquí cuando la palabra del Señor nos pregunta, dice que si andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Yo pienso que es difícil, ¿verdad? En los negocios, para que un negocio marche, debe de los socios, si hay más de uno, deben de estar de acuerdo en todo. Debemos de aprender a estar de acuerdo para poder caminar juntos. Porque muchas veces en la vida de nosotros, si algo nosotros debemos de aprender, es entender, es comprender. Yo me impresiono de cómo es Dios, el hecho de el Señor a nosotros crearnos y que venimos a formar una familia, ¿no? Con el esposo, la esposa que Dios te dio, y el hecho de que pues nosotros podemos ser del mismo país, pero a veces la enseñanza, la costumbre, cómo fuimos nosotros aprendiendo era diferente, ¿no? Y el venirnos a adaptar. Pero cuando ahora nosotros miramos el hecho de decir por qué a veces no se puede caminar juntos. Y yo quisiera que miremos algunos ejemplos de hombres de Dios que no pudieron caminar juntos, pero también quiero que miremos cómo podemos lograr eso, porque yo creo que todos nosotros podemos aprender a caminar en unidad. Hablando en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. Es importante que todos lleguemos a un punto, hermano, que podamos nosotros caminar juntos, porque ahí es donde hay bendición de parte de Dios. Mira, vamos a mirar ahora en Génesis capítulo 13, verso 6. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham le dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí nosotros miramos un ejemplo de cuando el Señor llama a Abraham que se fuera de su tierra y parentela al lugar que le iba a mostrar.
dice que también se llevó a su pariente Lot. Pero algo que sorprende aquí es de que en la vida de ellos, una de las cosas que le impidió a estos hombres de Dios, hablando a Abraham primeramente porque fue el de la promesa, es de que las posesiones que ellos tenían eran tantas, sus rebaños, que dice que había contienda entre los pastores, ¿no? Y cuando iban a llevar al agua a sus rebaños, entre ellos se ponían ahí a pelear. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta, a veces al mirar esto representa a veces lo material en la vida de nosotros. Nosotros debemos de aprender a tener cuidado, que muchas veces las posesiones, lo material, nos puede evitar el que nosotros podamos trabajar juntos. Es como algo que tú y yo debemos que comprender día con día, es de que el Señor a cada uno de nosotros, hermano, desde antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya nos había escogido. Amén. Y el Señor ya tenía un propósito específico sobre cada uno de nosotros. Una promesa también. Es como nosotros tenemos que comprender que si nosotros disponemos nuestro corazón en Dios a trabajar en la promesa que Dios nos ha dado, tú y yo vamos a poder aprender a disfrutar de ella. Pero muchas veces el hecho de que, como en la vida de estos hombres, dice que sus posesiones eran tan grandes que ya no podían habitar juntos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, a veces el hecho de que nosotros no comprendamos que en la vida de nosotros Dios, el propósito que el Señor ha marcado en tu vida, ese propósito Dios quiere cumplirlo, pero a veces el que nosotros no lo comprendamos de esta forma puede ser que nos impida. A veces, hablando en el matrimonio, que muchas veces en la vida de nosotros Dios ha puesto un propósito sobre esa familia. Y ahí es donde nosotros debemos de aprender a tener cuidado de que a veces el hecho, como aquí en la vida de ellos, era de que dice que las posesiones eran tantas en ellos que les costaba caminar juntos. Ya no pudieron, se tuvieron que separar. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta, el hecho de decir, yo tengo que tener cuidado, porque aquí lo que ocasionó fue rencilla. A veces en la vida de nosotros lo material nos puede ocasionar problemas. Si Dios nos bendice, hermano, debemos de aprender a caminar juntos con la bendición que Dios nos dé. El esposo, la esposa, aprendamos a caminar juntos en la bendición que Dios nos da. Porque en la vida de ellos les ocasionó rencilla, pleito. Bien, ellos hubieran podido tomar turnos, ¿no? Pero como ellos no eran, como dice, como Gabino Barrera, no entendían de razones, ¿verdad? Ni el uno ni el otro, y había altercado. Pero si ellos hubieran podido comprender, aunque era un propósito, pues, porque Dios al que había llamado era Abraham, no a Lot. Abraham se lleva a su pariente, y cuando Abraham se desliga de él, ahí empieza el Señor a mostrarle. Es otra enseñanza, ¿va? Pero ahí es donde Dios empieza realmente a mostrarle su propósito, su plan. Pero aquí entonces nosotros podemos mirar esto. El hecho de a veces nosotros no comprender la gran bendición que Dios nos quiere dar puede ser un motivo de que nosotros no podamos caminar juntos en el propósito, en el plan de Dios. Mira, otra cosa que miramos a través de la palabra del Señor, en primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 29. Temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David.
David y Saúl dice que siempre fueron enemigos. ¿Qué sucede? El pueblo de Dios estaba siendo avergonzado, exhibido a través de este gigante Goliat, ¿no? Y dice que todos estaban atemorizados, aún Saúl, porque este hombre había lanzado un reto. ¿Y qué sucede? Llega David y David lo enfrenta, David lo derrota. David quita la afrenta que había caído sobre el pueblo de Dios. Pero ¿qué sucede después de eso? Van llegando a la ciudad, la gente cantando que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿no? Dice Saúl, ahora falta que también le den mi reino, ¿no? Lo que él no sabía es que ya estaba el propósito de Dios ahí, ¿no? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta, dice que en la vida de ellos nunca pudieron estar juntos o caminar juntos. ¿Te imaginas si en el proceso de cuando Dios iba a levantar a David, porque se iba a cumplir eso, Saúl hubiera comprendido, aunque Saúl ya había sido desechado, pero en ese tiempo, qué calidad, ¿no? De tener un guerrero como David, ¿verdad? Pero todo lo contrario, dice que Saúl se la pasaba persiguiendo a David. Pero entonces aquí, ¿por qué no le pudo o por qué no pudieron caminar juntos? Y aquí lo dice la palabra de Dios. Porque Saúl siempre miró a David como su enemigo. Cuando nosotros miramos a alguien que de repente uno dice no me cae muy bien y lo miras como tu enemigo, nunca vas a poder caminar junto con él, hermano, o con ella, ¿verdad? Aunque yo sé que en el matrimonio, pues, no debemos de mirarnos como enemigos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Con amor. Pero algunas veces en el matrimonio, cuando nos olvidamos de que lo que nos unió fue el amor y nos empezamos a mirar como enemigos, es muy difícil que caminemos juntos. Y cuando hablo de caminar juntos, que muchas veces los propósitos de Dios no se pueden cumplir en la vida de nosotros por el simple hecho de que nosotros no dejamos que Dios obre. En el trabajo, si en el trabajo tú no puedes trabajar con alguien más, el trabajo no se va a desarrollar correctamente, siempre va a haber problemas. No se van a poder hacer las cosas de una forma adecuada. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que el caminar juntos es importante, porque si no hay unidad, no se pueden lograr muchas cosas. Es importante que comprendamos que como nosotros, ¿verdad? Hablando del matrimonio, la familia, es importante que en la vida de nosotros haya esa unidad, porque ahí es donde Dios bendice el matrimonio, porque 2 son más fuertes que 1, ¿no? Está como una anécdota que dice que un hombre iba caminando en la calle y que miró que 2 hombres estaban golpeando a uno, ¿no? Y él iba caminando y dijo, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Le estaba contando a un amigo lo que pasó. Y dice su amigo, y al último, ¿qué hiciste? Dice, y me metí. Dice, oh, hiciste lo correcto, dice, sí, entre los 3 le dimos una buena, ¿no? Porque entre 3 todavía es más. Es una anécdota solamente, ¿no? Pero tú mirando que cuando hay unidad se logra todo más fácil. Pero cuando no hay unidad es difícil. Y el caminar juntos habla de unidad, de estar en una sintonía, en una misma armonía, en un mismo sentir. Pero como aquí en la vida de David y Saúl dice que nunca pudieron caminar juntos porque se miraban como enemigos. Mira, en Juan capítulo 6, el verso 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Aquí nosotros podemos mirar que muchos discípulos del Señor se apartaron de él.
en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, cuando el Señor les empieza a hablar que Él es ese pan de vida que descendió del cielo. Cuando Él les empieza a confrontar a ellos diciéndole, ustedes me siguen porque yo les doy de comer, ¿verdad? Porque el Señor ya había hecho el milagro de alimentar a multitudes. Pero cuando Él les empieza a hablar de una forma que ellos no estaban acostumbrados, dice que muchos ya no seguían con Él. Aún Pedro fue a interceder por ellos, ¿no? Que fue y dijo, mira, Señor, que muchos también se están yendo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Tú también te quieres ir? Pero Él dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida, no? Cuando tú empiezas a darte cuenta, otra de las cosas que hizo que ellos se apartaran fue de que pues ellos estaban acostumbrados a una palabra suave, ¿no? Pero cuando el Señor les habló con dureza, con firmeza, ahí es donde dice que muchos ya, ahí le cortaron, ¿no? A veces en la vida de nosotros es importante que nosotros aprendamos a comprender que algunas veces, si el Señor nos habla fuertemente, con firmeza, es porque nos ama, ¿va? Dice que al hijo que ama, Él lo corrige. Así que, amado hermano, si el Señor nos habla fuerte, no te vayas a ir de la iglesia. Porque vas a comprender, vas a decir, no, pues Él me habla así porque Él me ama. Para que digamos como Pedro, Señor, pero pues es que solo tú tienes palabras de vida, aunque me duele, pero me sana, ¿no? Me duele, pero me restaura, me duele, pero me cambia. Es importante que en la vida de nosotros comprendamos que nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, tener cuidado el hecho de decir, no, que a veces Dios nos hable fuerte y nosotros, el no estar con un corazón dispuesto a recibir la corrección de Dios. Aquí este ejemplo es del Señor y sus discípulos, que dice que ya después de ahí se apartaron, ya no caminaron juntos, se apartaron del Señor. ¿Te imaginas? Discípulos que estaban a la par del Señor, siendo enseñados, capacitados. Cuando el Señor les empieza a hablar, que solamente el hecho de decirle, ustedes me siguen porque yo les doy de comer, fue como una cachetada, ¿no? Con guante blanco ahí para ellos. Pero cuando uno empieza a comprender y decir la realidad es que sí, yo estoy necesitado de Dios. Porque es importante que en la vida de nosotros comprendamos que solamente Él tiene palabras de vida, ¿va? Entonces, cuando tú empiezas a comprender esto, aquí sucede que porque ellos querían una palabra suave, ya no pudieron caminar con el Señor. Mira, otro ejemplo más. Hechos 15:37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Verso 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Aquí, hermanos, se separan estos hombres de Dios. Mira, Pablo y Bernabé, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sucedió aquí? El hecho es de que cuando tú empiezas a mirar lo que sucede entre ellos, es de que dice que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Otra de las cosas que puede afectar, como en este ejemplo, el no saber perdonar muchas veces los errores del pasado. Como entre ellos, ¿verdad? Surgieron cosas y eran cosas que no podían dejar ir.
Estamos hablando de hombres que el Señor usó poderosamente, pero estos ejemplos quedan para enseñarnos, para nuestra enseñanza, para darnos cuenta de qué sucede, ¿no? Y cuando tú empiezas a mirar a través de la palabra de Dios, el comprender y decir, nosotros debemos de aprender a perdonar, olvidar el pasado, porque cuando uno no deja ir el pasado, eso impide el caminar juntos. Que te digan, perdono pero no olvido, es de que ahí está todavía, ¿no? De que el Señor dice que cuando Él nos perdona, ¿qué hace? Se olvida. Se olvida de todo. Y esos pecados dice que son arrojados al fondo del mar, en el cual Él ya no se acuerda más de ellos. Sino cómo Dios nos iba a poder seguir amando, si iba a decir al Señor, ay, si este hace y deshace, ¿no? Pero como Dios nos perdona, cuando hay un corazón quebrantado, arrepentido, Él nos perdona, hermano, esas faltas y nos sigue amando. Entonces, a veces en la vida de nosotros, el no perdonar errores del pasado, el uno del otro, de repente en el trabajo uno dice, oh, yo con él no puedo trabajar porque me hizo esta jugada, esta onda, ¿no? Pero cuando tú empiezas a comprender el hecho de decir, hey, el Señor a nosotros nos dio otra oportunidad, ¿sí o no? Dios, a pesar de que muchos de nosotros estamos apartados, voy a poner un ejemplo en mi vida, conocí de Dios, me aparté de Dios, pensé que Dios ya no me iba a dar otra oportunidad, amado hermano. ¿Y qué sucede? El Señor viene y me da otra oportunidad, un privilegio tan grande que yo sé que no es por obras, porque si fuera por obras no lo mereciera, pero es por su misericordia. Y ahí es donde comprendemos que nuestro Dios, Él perdona nuestros errores. Y por eso uno puede servirle, por eso nos da una oportunidad nuevamente de decir, hazlo para mí ahora, sírveme a mí. Pero si el Señor no nos confiara, Él no nos daría una oportunidad. Por eso, entonces yo te quiero decir que algunas veces en la vida de nosotros, errores que cometimos, si en la vida de nosotros no las dejamos ir, siempre nos van a estar lastimando. El perdonar y olvidar es bueno porque eso es una medicina para la vida del hombre. Porque cuando tú perdonas y olvidas, dejas ir, es como que sueltas algo que ya no te va a seguir afectando. Pero cuando nosotros lo tenemos todavía y no olvidamos, eso sigue dañando en tu vida, en tu interior. Por eso es importante entonces el comprender esto. Porque a través de ello miramos que hay cosas que nos afectan y que no nos permiten el poder nosotros caminar juntos. Porque si algo nosotros queremos caminar juntos, ¿verdad? En el trabajo quieres caminar junto con tus compañeros de trabajo, en el hogar con la esposa con el esposo, viceversa, caminar juntos. Porque es bonito, se disfruta. Como algunas veces allá por donde vivimos, luego me voy con mi esposa a caminar, ¿no? Y se disfruta, ¿verdad? Caminar juntos. Algunas veces no quiere ir y pues a la fuerza no la llevo, ¿verdad? Porque no lo voy a disfrutar. Le digo, ok, te quedas, ahorita vengo, ¿no? Porque así es. El caminar juntos se tiene que disfrutar. No tiene que ser a la fuerza, sino que el hecho de decir, mira, vamos a echarle ganas juntos, vamos a servirle a Dios juntos. Es importante el comprender esto, ¿ah? Pero ¿cómo nosotros podemos aprender a caminar juntos? Y ahí es donde queremos entrar. Mira, vamos a mirar en Génesis, capítulo 22, verso 6. Génesis 22, 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo,
y los dos iban caminando juntos. Aquí nosotros miramos que Abraham y su hijo Isaac caminaban juntos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo era de que ellos podían caminar juntos? Y era porque ellos creían, como aquí lo dice, en un mismo Dios. Muchas veces en un matrimonio, una relación, la palabra de Dios dice: no os unáis en yugos desiguales, ¿verdad? ¿Por qué dice la palabra eso? Porque muchas veces sucede que es muy difícil caminar juntos. ¿Por qué? Porque la creencia muchas veces va a chocar, y tanto como si el esposo no es cristiano y es de otra religión, puede que él en su mente quiere transformar a su esposa al judaísmo, dijera, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? O viceversa, que la esposa quiere jalarlo y dice: no, pues. Pero cuando empiezas a comprender de que el caminar entre ellos debe ser de llegar a un punto de caminar juntos, como aquí ellos creían en un mismo Dios. Por eso el Señor, cuando se le aparece a Moisés, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían en el mismo Dios, ese Dios que les había dado la promesa. Por eso es importante que en el matrimonio creamos en el mismo Dios, ¿verdad? Le sirvamos a Dios. Yo sé que ahorita tal vez no ha de haber jóvenes, pero si nos miraran el día de hoy a través del video, de decir: hey, no digas yo me caso con él o con ella, yo lo convierto, ¿verdad? Porque puede que a lo mejor él te convierta o ella te convierta a otra cosa. Es importante entonces que aquí creer en un mismo Dios, eso nos va a ayudar a caminar juntos. Venir a la iglesia juntos, ¿verdad? De repente, vamos, ¿a dónde se van? A la iglesia juntos, ¿no? Qué hermoso es cuando toda la familia viene juntos porque creen en un mismo Dios, como aquí era su padre y su hijo, el padre y su hijo, que ellos iban a hacer un sacrificio, que él no sabía todavía quién era el que iba a ser sacrificado, hablando de Isaac. Pero el Señor estaba probando el corazón de Abraham. Pero ellos dicen que iban caminando juntos. Entonces, una de las cosas, creer en un mismo Dios. Mira, en segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 2. Y Elías dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. Aquí estaba hablando de Elías y Eliseo. Y dice que ellos dos emprendieron un camino juntos. Que pasa Elías, y cuando va pasando Elías, Eliseo automáticamente dice que, porque ya tenía el llamado de Dios, dice que él dejó sus bueyes y fue atrás de él para él ser el sucesor. Pero algo muy importante aquí es de que ellos pudieron caminar juntos porque Eliseo creía que Elías era un enviado de Dios. Entonces, en la vida de nosotros, es como nosotros, como hijos de Dios, cuando voy a poner el ejemplo del matrimonio, pues, porque iba a poner el ejemplo del trabajo, pero de repente resulta que no trabajamos con gente de la iglesia, ¿verdad? O gente cristiana. Pero en el matrimonio, mira, cuando tú crees que tu esposo, o viceversa, que tu esposa es una enviada de Dios, un enviado de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios,
Es importante creerlo para caminar juntos. Pero si nosotros no lo creemos, porque yo quiero que comprendamos algo, hermano, es más fácil mirar los defectos de la gente que las cosas buenas, ¿verdad? No sé, es nuestra naturaleza, lamentablemente. Que la gente, puedes hacer 1000 cosas bien y una que la riegas, y para qué te cuento, ¿verdad? Con la que la regamos siempre se van a acordar. Pero de todas las cosas buenas se olvida la gente. Por eso es importante que nosotros, como aquí, voy a decir, comprendamos y entendamos que tu esposo o tu esposa es un siervo o sierva de Dios, un enviado o enviada de Dios. Dios lo envió para que esté a tu lado, ¿va? Y que a través de ello puedan caminar juntos. Porque yo sé, ¿verdad? Si le preguntaran tal vez a mi esposa, hermano, ella les iba a decir tal vez todos mis defectos, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor son muchos, ¿no? Yo nunca le he preguntado, ni quiero, ¿va? Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de que si tú o ustedes como matrimonio, nosotros como matrimonio, empezamos a mirarnos como lo que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Somos hijos de Dios, Dios nos ha escogido, Él puso su mirada, entonces tienes que mirarlo como tal. Hey, la regamos, claro que la regamos, pero en vez de mirar lo malo, decirle, hey, recuérdate que eres un hijo de Dios, recuérdate que eres una hija de Dios. Porque eso va a motivar a decir, oh sí, voy a echarle ganas. Porque es importante que comprendamos nosotros eso, que somos escogidos de Dios. Cuando nosotros no consideramos eso, nos olvidamos de eso, nos va a costar caminar juntos. Pero es importante, porque yo sé que algunas veces, como de repente en la vida de nosotros, en el matrimonio, tiene que haber pasar cosas. Y a veces cuando pasan esas situaciones, nos trabaja para que nosotros podamos comprender que estamos en un proceso, pero debemos de seguir adelante, trabajar juntos. Porque si no, va a decir el esposo o la esposa, yo ya no voy a la iglesia, ¿va? Porque no comprenden que el que Dios te ha dado o la mujer que Dios te ha dado también es una hija de Dios o un hijo de Dios. Pero como aquí Elías le dice, mira, aquí te quedas porque yo voy para allá adelante. Pero él dijo, no, vive el Señor que yo no te voy a dejar, porque él sabía lo que había en él. Así deberíamos nosotros de mirar, ¿verdad? Como la esposa que mire lo que Dios ha puesto en ti, el esposo que mire lo que Dios ha puesto en ti y decir, mira, mi amor, con nuestros defectos y todo, vamos para adelante, ¿verdad? Sigamos caminando juntos, sirviéndole a Dios. Porque en cada fracaso que pasa, el único que sale ganador es el adversario. Que el Señor lo reprenda. Pero cuando comenzamos a comprender, decir, vamos a echarle ganas, vamos a seguir juntos caminando, vamos a mirar la mano de Dios. Entonces aquí es que lo mires o la mires como ese escogido o ese hijo o esa hija de Dios. Mira, en Juan capítulo 20, verso 4, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando en la vida de nosotros, hablando de Pedro y Juan, no Pedro y Pablo, Pedro y Juan, dice que ellos iban caminando, o aquí dice que iban corriendo juntos. Lo que en la vida de ellos les ayudó a llegar a este punto es que ellos tenían una meta. Ellos querían llegar a donde estaba el Señor. En la vida de nosotros, cuando nosotros tenemos metas, ahora voy a ponerlo nuevamente, ¿no? En la vida de nosotros, el tema no sé por qué se está tornando, parece de matrimonio, hermano, ¿eh? Pero es que la realidad es que a veces en la vida de nosotros
hablando del matrimonio, cuando tenemos la misma meta de servirle a Dios, vamos a poder caminar juntos. Eso va a ayudar a que nosotros podamos caminar juntos. Ahora a nivel iglesia, pues, vamos a tornarlo. Cuando en la iglesia comprendemos nuestro llamado, nuestro propósito, vamos a poder caminar juntos. Porque de otra forma no vamos a poder. ¿Por qué sucede esto a veces? Cuando muchas veces en la vida de nosotros no comprendemos de que Dios tiene un propósito grande en tu vida. Hay gente que dice, no, yo no quiero servirle a Dios. No tengo ganas de desarrollarme en ninguna área. Porque no ha comprendido que hay un propósito en su vida. No ha retomado o no ha tomado en sí el llamado de Dios. Pero yo quiero decirte, en la vida de cada uno de nosotros hay un gran propósito de parte de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a caminar juntos, a avanzar. Porque mientras nosotros no comprendemos esto, nos vamos a quedar estancados, no vamos a poder avanzar. Por eso es importante en que entonces, como en la vida de ellos tenían una meta. Aunque uno llegó más rápido que el otro, pero los dos llegaron, ¿no? Yo quiero decirte, hermano, si nosotros seguimos trabajando juntos, echándole ganas juntos, vamos a llegar. No te preocupes si puede que tu hermano llegue más rápido que tú, pero de que tú llegas, ¿verdad? Es importante el comprender esto nosotros, el saberlo, porque los propósitos y llamados de Dios son genuinos para cada uno. Lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, solo tú lo puedes desarrollar, hermano. ¿Sí sabías eso? Yo no puedo hacer lo que Dios te ha llamado a hacer a ti. El don y la gracia que Dios te ha dado a ti no es como la que Dios me ha dado a mí. Aunque yo quiera hacerlo como tú, pero solamente a ti se te va a dar porque, gloria a Dios, porque es la gracia que Dios te ha dado. Pensé que se habían acabado las baterías. Y es importante que tú comprendas eso. Es importante que en tu vida dispongas tu corazón y decir, Señor, aquí estoy. Entonces, aquí nosotros miramos el tener las metas fijas en servirle a Dios, el propósito de Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a caminar juntos. Mira, en Mateo capítulo 17, el verso 22. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Aquí otra de las cosas que sucede es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, les estaba revelando a ellos secretos. Él les estaba dejando saber, les tenía esa confianza de decirles lo que iba a acontecer. A veces nos cuesta trabajar o caminar juntos porque no nos tenemos confianza el uno con el otro, ¿eh? Porque de repente que diga el hermano, pastor, le quisiera contar mis anhelos al pastor, pero se vaya a reír, ¿verdad? Me vaya a criticar. Y a veces el hecho de no tenernos esa confianza el uno al otro nos cuesta caminar juntos. De repente en el matrimonio, cuando no hay esa confianza el uno del otro, a veces cuesta caminar juntos. ¿Por qué? Porque algunas veces no decimos lo que sentimos. Porque si lo decimos, no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay una confianza. Pero cuando hay confianza, se puede. Es importante que haya confianza entonces en el matrimonio, pero también, hermano, en la iglesia. Yo quiero decirte, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, y pasa, yo no voy a la iglesia o tengo problemas, no hablo con el pastor porque después el pastor lo va a hacer una predicación. Mi vida, ¿no? Porque lamentablemente hay pastores que se nos olvida que debemos de tener ética, ¿no? Y ética es
el saber nosotros mantener las cosas privadas en privado, ¿no? Pero debería haber la confianza de unos con otros, porque de otra forma no se va a poder lograr, no se va a poder alcanzar o caminar juntos. Es importante que nosotros nos miremos como una familia, y ahora una familia en Dios, que es mucho más hermoso, ¿no? No que la familia que tengamos no la queramos, claro, la tenemos que amar y querer, ¿verdad? Pero ahora hemos venido a la nueva familia en Dios, en el cual Dios es nuestro Padre. Y ahí es donde tú y yo debemos de aprender a amarnos como hermanos. Entonces aquí nuestro Señor Jesús les tuvo la confianza de contarles lo que iba a suceder en su vida, lo que le iba a acontecer. Él abrió su corazón a ellos. Eso nos muestra que en la vida de nosotros el caminar juntos es bueno, que algunas veces tengamos confianza el uno con el otro. Y cuando alguien nos diga algo, hermano, también nosotros saberlo guardar, ¿no? No digas mi pecho no es bodega, ¿no? Porque en la bodega se guardan las cosas, ¿no? Y como nuestro pecho no puede guardar nada, no lo vamos a guardar, lo vamos a decir, no, debemos de aprender a decir, si un hermano me cuenta algo con confidencialidad, voy yo a saber guardarlo. Pero hablando como personas, unos con otros, aprender a tenernos esa confianza. Es importante que nosotros podamos alcanzar eso. Mira, y vamos a terminar con otro ejemplo. En Job capítulo 2, el verso 11, cuando tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Otra de las cosas que nosotros miramos que nos sirve para caminar juntos es el ponernos de acuerdo. Aquí ellos, los amigos de Job, que nosotros miramos lo que le acontece a Job, que a pesar de todo era un propósito de Dios. A veces las cosas que nos acontecen a nosotros, la mayoría de las veces, hermano, hay un propósito en Dios. Que nos pueden pasar cosas porque también nosotros nos portamos mal, claro que sí. Pero algunas veces Dios nos pasa por pruebas, porque hay un propósito. Y cuando tú comprendes eso, como en la vida de Job, que él lo comprendió, Dios le recompensó grandemente. Pero cuando nosotros miramos aquí en la vida de ellos, dice que ellos se pusieron de acuerdo para consolarle y condolerse de él. Esto habla de que para caminar juntos en armonía, ser amigos, porque Dios mismo tuvo amigos. Dice que Abraham era considerado un amigo de Dios. Y es cuando uno se pone de acuerdo, Dios le revelaba todo a Abraham. Cuando el Señor iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor le dejó saber. Y así fue como guardó a Lot. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta, entonces, nosotros como iglesia debemos de aprender a ponernos de acuerdo los unos con los otros. Queremos trabajar en la obra de Dios, pongámonos de acuerdo, ¿va? Trabajemos en unidad, echémosle ganas. Hablando de nuestra vida secular, nosotros como familia, el ponernos de acuerdo, mira, en las metas, los sueños, los anhelos que hay, debemos de aprender a ponernos de acuerdo los unos con los otros. Porque algunas veces cuando no se pone uno de acuerdo, es muy difícil hacer algo. Yo me recuerdo algunas veces en los trabajos que llevamos a cabo en la construcción, que algunas veces
simplemente para hacer algo en una casa, cuando el esposo y la esposa se tienen que poner de acuerdo, a veces tenemos que esperar días, hermano, en hacer algo, porque es difícil. Pero por lo regular siempre va a haber alguien que acceda y diga, ¿sabes qué? Como él quiera o como ella quiera, porque sabe que de esa forma lo van a hacer y ya no va a haber problemas. Porque lamentablemente algo que en la vida del hombre o la mujer es, a veces el ponernos de acuerdo es difícil. Pero nosotros que estamos en Dios debemos de aprender a llegar a ese punto de estar de acuerdo, de ponernos de acuerdo. Porque eso nos va a ayudar a alcanzar muchas metas, muchos propósitos, anhelos, sueños en Dios, ¿no? Por eso es importante entonces. Mira, entonces cuando nosotros miramos aquí, nos damos cuenta que, recapitulando las cosas buenas, número 1, como Abraham e Isaac, que ellos creían en un mismo Dios. Eso les ayudó a caminar juntos. Número 2, Elías y Eliseo, en que ellos sabían, desde Elías sabía que Eliseo era su sucesor, como Eliseo sabía que Elías era también un profeta de Dios. El reconocer el uno al otro lo que eran en Dios. Eso les ayudó a que ellos pudieran caminar juntos. Los amigos de Job que estábamos observando ahorita, es que ellos se pusieron de acuerdo. Los discípulos con nuestro Señor Jesús es de tener la confianza los unos con los otros. Esto nos ayuda a caminar juntos. Pedro y Juan, el que ellos tenían metas juntas, pues, un mismo propósito, una misma meta. Eso les pudo ayudar a caminar juntos. Así que yo te quiero decir, hermano, es importante, ¿va? Si de repente uno dijera, pues yo estoy solo, ¿va? Dios va a poner a la persona que en tu vida tú puedas mirar y decir, si reúne estos requisitos, vámonos para adelante, ¿va? Echarle ganas. Pero decir, si este hombre o esta mujer no los tiene, me voy a esperar en Dios. Y nosotros como matrimonio, como familia, decir, vamos a esforzarnos porque en nuestra vida, a través de la palabra de Dios, podemos mirar esto, porque cuando hay unidad se avanza mucho mejor, se disfruta el viaje, porque no sabemos cuándo nos vamos, hermano. Yo sé que hay rumores que Cristo viene pronto, ¿eh? Pero si, hermano, antes de que el Señor venga nos llama, y nosotros por el hecho de no disfrutar este viaje en unidad, en armonía, caminando juntos, nos vamos a privar de tantas cosas hermosas. Pero cuando caminamos juntos, el viaje es más placentero. Así que yo te voy a invitar, ¿por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Y por qué no le decimos, Señor, ayúdame a aprender a caminar junto con mis seres queridos, con las personas que me rodean, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos en la iglesia? Señor, enséñame a caminar junto. Enséñame, Padre, a poder avanzar de una forma en la cual aprenda a caminar junto con los demás. No a caminar solo, no a caminar en caminos opuestos, sino a caminar juntos, Señor. Padre, oro por tu pueblo, por tu iglesia, por tus hijos. Mira, Señor, enséñanos a caminar juntos. Mira, Señor, que queremos aprender de ti. Tú nos muestras a través de tu palabra que tú y el Padre son uno. Tú no haces nada, Señor, si no es la voluntad de nuestro Padre Dios. Tú así lo decías, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino de mi Padre.
Cuando tú dijiste que ibas a enviar tu Espíritu Santo, nos dejas saber que Él iba a tomar de lo tuyo y del Padre, porque los tres son uno. Ahora, Señor, yo te pido que nosotros como iglesia aprendamos, como familia, como matrimonio, a caminar juntos para que nuestra vida pueda ser una mejor vida. Señor, yo sé que estamos en tus manos. Y si algo tú quieres es que nosotros podamos disfrutar este caminar en ti. Este camino que tú nos has llamado. Y que este andar en ti pueda ser tan placentero, Señor. Que podamos disfrutarlo. Que podamos deleitarnos en ti. Día con día, Señor, enséñanos a caminar juntos. Mira, Padre.